Regresaba del trabajo como de costumbre, con el cuerpo destrozado y los pies hinchados dentro de unos zapatos baratos que apenas me protegían del frío. El bolso colgaba del hombro derecho, repleto de las pocas compras que pude hacer ese día. Un poco de arroz, medio kilo de papas, 3 huevos, 1 litro de leche y algo de pan, ya algo reseco desde el estante del supermercado. Había salido temprano de la lavandería, aunque eso no significara que estuviera menos agotada. Ese día me tocó planchar más de 100 camisas yo sola, doblar sábanas durante horas y calentarme las manos con agua tibia porque el invierno empezaba a colarse por las paredes húmedas del local. Cada jornada era igual, cada noche más dura, pero yo seguía adelante, siempre seguía, por ellos, siempre por ellos. El camino a casa era corto, apenas unas calles que recorría con la cabeza baja y la mirada fija en el suelo. A veces saludaba al portero si lo alcanzaba a ver, otras veces ni fuerzas tenía para alzar la mano. Subí los 2 pisos lentamente, como si cargara encima más años que bolsas. Me dolía la espalda, me dolía la vida. Cuando llegué a la puerta, metí la llave como siempre, solo que esa noche la llave no giró. La saqué y lo intenté de nuevo. Nada. Forcé un poco, giré, empujé, golpeé suavemente y entonces entendí. Habían cambiado la cerradura. Me quedé quieta, helada, sin saber si gritar, si llorar, si golpear con más fuerza. Me acerqué a la puerta y toqué con los nudillos, al principio suave, casi con vergüenza. Esperé. Nadie respondió. Volví a tocar, esta vez más fuerte. Me asomé por la ventana del pasillo, buscando alguna señal de vida adentro. Las luces encendidas, el aroma a comida recién hecha, la risa de mi nieta. Todo seguía igual dentro, menos mi lugar. Toqué otra, ¿ves? Con más fuerza. Escuché pasos. Una sombra se movió tras la cortina. Era ella, mi hija, mi niña, la que cuidé cuando la fiebre la quemaba, la que alimenté a cucharadas cuando no tenía fuerzas, la que vestí con lo poquito que conseguía cuando no alcanzaba para los útiles de la escuela. Apareció en la ventana de la sala y abrió apenas una rendija. Me dijo que no podía entrar, que su marido había cambiado la cerradura y no quería líos, que ya no había sitio para mí, que así era mejor, para evitar problemas. Me habló con voz apagada, sin atreverse a mirarme, como si fuera una extraña molesta, como si no me conociera, como si no fuera su madre. Quise decirle que solo quería descansar un rato, que mis pies ya no aguantaban, que no tenía a dónde ir. Pero las palabras no salieron. Solo apreté las bolsas con mis dedos helados y sentí el ardor en mis ojos. Bajé los escalones en silencio, porque hasta el llanto me parecía un acto vergonzoso. Ya en la calle, el viento me golpeó la cara como una bofetada. La ciudad seguía su vida, indiferente, con los coches pasando, la gente caminando rápido, las luces artificiales cubriendo la noche. Yo estaba sola, sola de verdad. Ni una moneda en el bolsillo, porque hacía 3 días le había dado todo mi dinero a mi hija. Me pidió ayuda para comprar ropa para los niños. Siempre decía que el dinero me servía menos a mí que a ellos. Yo accedía, siempre accedía. Pensé en llamar a mi hijo, quizá él sí, quizá. Me encaminé hacia la parada de autobuses más cercana. Sabía que vivía con su pareja en el departamento de mi madre. A ella nunca la pude tragar, pero pensé que al menos me permitiría quedarme esa noche. Solo una noche. Esperé unos 15 minutos hasta que pasó el camión. El chófer me echó un vistazo de soslayo al subir, como si ya sospechara que no traía boleto. Y no tenía. Igual me senté. Fingí que dormía. Nadie dijo nada. Al bajar avancé los últimos metros con las piernas temblándome. No era de frío, era de pura vergüenza. Toqué la puerta del departamento con los nudillos, igual que antes. No contestaron de inmediato. Volví a tocar, más fuerte.
Al rato la luz del pasillo se encendió. Él abrió la puerta. Mi hijo, mi niño. El mismo que de pequeño se aferraba a mis piernas y decía que yo era todo su mundo. Me miró desconcertado. Preguntó qué hacía ahí a esa hora. Le conté todo lo que había pasado. Le pedí que me dejara pasar una noche en el sillón. Me dijo que no podía ser, que el lugar era muy chico, que su pareja se sentía incómoda conmigo ahí, que no quería problemas, que si por favor podía entenderlo y buscar otra opción, como si las tuviera. Me quedé ahí, parada, sin decir palabra. Me dijo que lo sentía y cerró la puerta con cuidado. Le agradecí en silencio que al menos no lo hiciera de mala manera, pero dolió igual, y dolió el doble. No, sabía a dónde ir. Seguí caminando sin rumbo con las bolsas en la mano, aunque los huevos ya se habían hecho pedazos en el fondo y el pan estaba todo aplastado. Crucé la plaza del barrio, donde había una banca de madera bajo un árbol seco. Me senté. Era tarde, hacía frío, el viento me cortaba la piel y los músculos me ardían del cansancio. Recargué la cabeza en el respaldo y cerré los ojos. Pensé en mi vida, en todo lo que había hecho, en cómo a los 18 años tuve un hijo, un bebé precioso que no pude criar, no porque no lo amara, sino porque no tenía nada, ni casa, ni apoyo, ni fuerzas. Vivíamos en la miseria. Mi madre me obligó a darlo en adopción. Lloré durante meses. Lo soñaba en las noches. Le susurraba cosas mientras trabajaba limpiando casas. Me preguntaba si algún día podría perdonarme. Luego, a los 25, me casé. Tuvimos 2 hijos más. Parecía que la vida iba a mejorar, pero el padre de mis hijos nos dejó. Se enamoró de otra. Se fue sin pensión, sin ayuda, sin una explicación. Desde entonces, me partí el lomo trabajando de sol a sol. Cada peso que ganaba era para ellos, para sus estudios, su ropa, su comida. Nunca para mí. Jamás. Viví para ellos y ahora no tenía dónde quedarme. Me acomodé como pude. Sentía los huesos contra la madera, el aire helado rozándome los tobillos, el miedo apretándome el estómago. Cerré los ojos, rendida. No, de cansancio, de dolor, de soledad, de traición. Me quedé dormida así, en la calle, sola, sin saber que al día siguiente mi vida cambiaría para siempre. El sol de la mañana me fue despertando despacito, como si tuviera miedo de lastimarme. Abrí los ojos poco a poco, desorientada por el sitio en el que estaba. Me dolía todo el cuerpo. Sentía el frío calado hasta los huesos, la ropa húmeda pegada a la piel y una rigidez en el cuello que apenas me dejaba mover la cabeza. El banco seguía en su sitio, igual de frío, igual de indiferente. Un par de palomas paseaban cerca de mis pies, esperando que les aventara algo. Pero no tenía nada que ofrecerles, ni pan, ni abrigo, ni palabras. Me senté despacio, acomodando las bolsas maltrechas. El cartón de leche se había roto, empapando todo. El arroz estaba regado adentro. Tenía hambre, pero más tenía vergüenza. Me sacudí como pude, arreglándome el cabello con las manos, intentando parecer una persona y no una sombra perdida. No sabía si eran las 6 o las 8. Solo tenía claro que nadie me esperaba, que ningún cafecito me invitaría a un desayuno y que debía moverme antes de que alguien llamara a la patrulla por ver a una mujer durmiendo en un banco. Volví a pensar en mi hijo. Quizá era el cansancio, la hora o la angustia de anoche. Tal vez si lo llamaba de nuevo y le explicaba bien. Tal vez si le recordaba que era su madre, que le di la vida, que lo crié sola, que siempre estuve ahí. Me levanté buscando una tiendita donde pudiera recargar el celular con las últimas moneditas que traía. Entré a una de esas tiendas de barrio que huelen a jabón y pan añejo. El cajero me miró de arriba abajo, como si pudiera oler la noche que pasé.
Pedí una recarga mínima. Me la hizo sin decir nada. Apenas salí, marqué su número. Me temblaban las manos. Tardó en contestar. Al tercer tono escuché su voz. Sonaba adormilado, algo fastidiado. Le dije que era yo, su madre, que había pasado la noche en la calle, que necesitaba su ayuda, que solo pedía un día, una ducha, un sillón. Hubo silencio. Luego me dijo que no era buen momento, que su pareja no estaba a gusto conmigo en la casa, que la situación estaba complicada, que había poco espacio, que no quería discutir, que esperaba que lo entendiera. No entendía nada, solo que no tenía a dónde ir. Le pregunté si podía prestarme algo de dinero para un hotelito. Me dijo que no tenía efectivo ahorita, que lo sentía, que le dolía, pero que no podía hacer nada. Se despidió con voz baja y colgó. No lloré. No me quedaban lágrimas. Era un hueco seco lo que me ocupaba el pecho. Pensé en ir a casa de una vieja amiga, pero hacía años que no nos hablábamos. Y las amistades, cuando uno está en el suelo, se vuelven fantasmas. Cada quien tiene sus propios problemas, sus vidas, sus hijos, sus carreras. Y yo era ahora una molestia, una carga, una vieja sin rumbo. Caminé sin rumbo, por calles conocidas, aunque esa mañana me parecían ajenas. Pasé frente a la primaria donde llevaba a mis hijos cuando eran chiquitos. Recordé cómo corrían con la mochila en la espalda, cómo me miraban desde la reja, llorando los primeros días. Yo les prometía que todo estaría bien, que mamá volvería por ellos, que mamá siempre estaría. Pasé frente al hospital donde nacieron, donde los abracé por primera vez, donde juré que nunca los dejaría solos. Y ahora, la que estaba sola era yo. Busqué otro banco en otra placita, me senté bajo un árbol pelón, con la espalda tiesa y el alma rota. Pensé en mis errores. Pensé en todos los años que trabajé limpiando casas ajenas, cocinando para otros, doblando ropa que no era mía, aguantando humillaciones, sacrificando salud, tiempo y sueños. Todo por ellos, y ahora no había un rincón para mí en ninguna parte. Me abracé a mí misma. Traté de adormecerme otra vez, aunque la luz del día me golpeaba con toda su indiferencia. Los ruidos de la ciudad eran lejanos, como si el mundo hubiera decidido que ya no era parte de él. De pronto, una mujer se me acercó. Pensé que venía a echarme. Me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que estaba esperando a alguien. Mentí con una sonrisa forzada. Él se marchó. Me quedé inmóvil, como si fuera una estatua. Las horas pasaron lentas. El estómago me rugía de hambre. El cuerpo me exigía un respiro, alimento, algo de alivio. Nadie me volteaba a ver. Nadie me dirigía una palabra. Así, sin entender cómo, el sol comenzó a caer otra vez. Estaba a punto de dormirme cuando oí una voz tranquila pero firme. Escuché mi nombre. Lo pronunciaron con seguridad, sin titubeos. Abrí los ojos. Frente a mí estaba un hombre elegante, vestido de traje oscuro, abrigo largo y un maletín en la mano. Me observaba con una mezcla de ternura y determinación. Me dijo que llevaba tiempo buscándome, que tenía algo importante que decirme, que no debía sentir miedo. No lograba comprender nada. Me extendió la mano. Me pidió que lo acompañara. Me aseguró que no me haría daño, que alguien se había preocupado por mí. Me puse de pie, temblando, insegura, pero no sentí peligro. Solo una paz inesperada. Me subí al carro negro que nos aguardaba en la esquina. El asiento era tibio, suave, impecable. Olía a cuero fino y perfume costoso. No pregunté nada. No tenía energía. Me recosté en el asiento y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien se hacía cargo de mí, aunque no sabía el motivo, aunque no entendía nada. Cuando desperté estaba en un hotel de lujo. Aún no lo sabía, pero mi vida estaba a punto de volverse irreconocible.
El techo tenía molduras doradas. El papel tapiz, de un color crema, estaba limpio, liso, sin manchas ni señales de humedad, sin rastro de otras manos. Las cortinas eran pesadas y caían solemnes a los lados de una enorme ventana por donde se colaba una luz suave. Una alfombra mullida cubría el piso, tan blanda que los pies se hundían al pisarla, y una cama impecable, blanca, con sábanas gruesas y almohadas esponjosas, dominaba el cuarto. Me desperté en esa habitación sin saber cómo ni por qué. Me invadió el miedo. Creí que estaba soñando, o que quizá había muerto. Pero el dolor en mi cuerpo, igual que la noche anterior, me devolvió de golpe a la realidad. Intenté sentarme. Noté que llevaba otra ropa, un pijama limpio. Al pie de la cama, una bata doblada y unas pantuflas nuevas esperaban por mí. Todo era de mi talla. Eso me asustó aún más. No entendía cómo había llegado ahí, ni quién me había cambiado de ropa, ni qué clase de sitio era ese. Me toqué la cara, el cuello, los brazos. Todo estaba en su sitio. Solo me dolía el cansancio. Pero había algo distinto. No olía a hospital, ni a refugio, ni a ningún sitio conocido. Olía a limpieza, a nuevo, a lujo. Me levanté con cuidado, temerosa de dañar algo. No quería que me cobraran. No sabía si estaba allí por error. Quizá me habían confundido con otra persona. Tal vez era una mala broma. Me acerqué al espejo del baño y me miré. Era otra. El rostro limpio, el cabello peinado, las ojeras apenas visibles. No era belleza, era dignidad, esa que había olvidado. Sobre la mesa junto a la cama había una bandeja con té caliente, pan tostado, fruta fresca y un pequeño florero con flores. Era evidente que ese lugar no era un refugio. No era un acto cualquiera de caridad. No era el trato habitual para una mujer rescatada de un banco en un parque. Alguien me había llevado hasta ese sitio. Alguien que conocía mi nombre, mis medidas, mis preferencias. Alguien que deseaba que me sintiera a gusto. Pero, ¿quién? Me senté sobre la cama, sin animarme a tocar los alimentos. Me quedé esperando. A los pocos minutos se escuchó un golpe en la puerta. No fue un golpe fuerte, más bien uno respetuoso. La puerta se abrió lentamente. Entró una joven vestida con el uniforme del hotel, cargando una carpeta en la mano. Me regaló una sonrisa cálida, como si me hubiera conocido de toda la vida. Me preguntó si necesitaba algo. Le respondí que no, que solo quería entender qué estaba pasando. Me pidió que me tranquilizara, que pronto llegaría alguien para explicarme todo. Le pregunté si estaba en un hotel. Me confirmó que sí, que era uno de los más exclusivos de la ciudad, que estaba allí como invitada. Le pregunté quién estaba pagando. Ella volvió a sonreír y me dijo que también me lo revelarían pronto. No insistí. Sentí que podía confiar en ella. Me sirvió una taza de té, dejó una toalla limpia a mi lado y me sugirió que me duchara si así lo quería, que todo estaba listo para mí. Luego se retiró. Entré al baño. Me desnudé torpemente. El agua caliente descendió sobre mi piel como una bendición. Sentí que podía volver a respirar. Cerré los ojos y lloré en silencio mientras el vapor envolvía todo el espacio. No era tristeza, era algo más hondo, era alivio. Era no comprender nada y al mismo tiempo saber que por fin alguien estaba velando por mí. Me puse la ropa que habían dejado para mí. Era sencilla, pero de buena calidad. Nueva. Me senté de nuevo en la cama, tomé un pedazo de pan y lo saboreé despacio, como si fuera un lujo. Y lo era, porque no lo había cocinado yo, no lo había mendigado, no era una sobra, era algo pensado especialmente para mí. Después de un rato, la puerta volvió a abrirse. Esta vez entró un hombre alto, vestido con traje oscuro y mirada tranquila.
Se presentó con nombre y apellido, aunque no logré retenerlos en ese instante. Dijo que trabajaba para alguien que había estado buscándome, que esa persona se enteró de mi situación y pidió que me llevaran allí, que no me preocupara por el dinero ni por los días, que estaba segura. Le pregunté quién era esa persona. Me dijo que vendría personalmente a verme, pronto. No supe qué decir. No tenía idea de quién podría haber hecho algo así por mí. No tenía a nadie. Nadie me debía nada. Y sin embargo, allí estaba, envuelta en mantas suaves, comiendo alimentos calientes, y un extraño diciéndome que alguien se estaba ocupando de mí. No dormí esa noche. Me quedé sentada junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad, preguntándome si todo eso era real. Recordé el banco, la lluvia, el frío. Me cuestioné cómo una vida podía cambiar tan radicalmente en apenas unas horas. Pero no quería pensar demasiado, no quería romper la magia. Solo deseaba permanecer allí, aunque fuera por un instante, aunque fuera algo prestado. Por primera vez en muchos años me sentí protegida. Y también, aunque todavía no lo comprendía del todo, comencé a sentir que ya no estaba sola. El día arrancó con una luz distinta. No era el amanecer triste de una ciudad que me ignoraba. No era el resplandor que anunciaba otro día de trabajo, mal pagado, ni el reflejo apagado de un techo ajeno. Una luz dorada y tibia se colaba con elegancia por los ventanales altos de aquel cuarto, donde desperté sintiendo que pertenecía a ese lugar. El silencio que llenaba el ambiente era puro, no vacío, y por primera vez en mucho tiempo moverme no me causó dolor alguno. Me incorporé en la cama sin prisa. El suelo de madera bajo mis pantuflas parecía recién barnizado. El aire desprendía aroma a jazmín y algo más, algo sutil que no pude reconocer. Sobre la mesita de noche descansaba una charola con desayuno, recién preparado. Huevos revueltos, pan artesanal, fruta cortada con esmero, una tetera de porcelana, crema en un pequeño tazón, miel, mantequilla. Jamás en mi vida alguien me había servido así, y sin embargo, todo estaba dispuesto como si fuera lo más natural, como si fuera lo que merecía, como si siempre hubiera sido así. Desayuné en silencio, masticando con lentitud, como si pudiera hacer eterno aquel instante con cada mordida. Luego me vestí con la ropa que habían dejado lista para mí. Una blusa blanca, un pantalón gris, tejidos suaves y ligeros. No había etiquetas. Era como si supieran quién era, como si conocieran mis gustos, lo que me resultaba cómodo, lo que me hacía sentir en casa. Me peiné frente al espejo, con una calma que hacía mucho no sentía. Me di el tiempo, porque, al fin, el tiempo era mío. Cerca del mediodía, regresó la misma mujer que me había recibido la noche anterior. Me saludó con una sonrisa y me pidió que la acompañara. No pregunté nada. No había preguntas que pudieran hacerse sin quebrar el hechizo. Caminamos por un pasillo largo, cubierto de alfombra, hasta llegar a unas puertas dobles. Ahí me esperaba alguien. Lo supe antes de entrar, lo sentí. Crucé el umbral. El salón era amplio, con enormes ventanales. Un hombre joven, de unos 30 y tantos, estaba de pie, mirando hacia el exterior. Vestía un traje elegante, no de esos que ostentan riqueza, sino de los que transmiten clase y buen gusto. Su postura era firme, segura. Al principio no dijo nada. Me acerqué despacio. Entonces se dio la vuelta y me miró. Su rostro tenía rasgos que me resultaban vagamente familiares. Sus ojos, profundos y oscuros, me atravesaron como una ráfaga de viento helado. No sentí miedo. Sentí algo antiguo dentro de mí, algo que había estado dormido. Me llamó por mi nombre completo, no el diminutivo que usaban mis hijos, no el apodo familiar, mi nombre, el que casi había olvidado que era mío. Me dijo que sabía quién era yo.
que había tardado años en dar conmigo, que había sido una tarea difícil, que tuvo que hurgar en archivos, registros antiguos, relatos entrecortados, y entonces lo dijo. Me dijo que era mi hijo, el hijo que tuve a los 18, aquel que di en adopción porque no tenía nada, ni un techo, ni manera de alimentar a un bebé, el por quien lloré durante meses, el que imaginaba en cada cumpleaños, en cada Navidad, el que soñaba que algún día aparecería y me perdonaría. Estaba allí, frente a mí, vivo, hermoso, triunfador, mi hijo. Me quedé inmóvil. No encontraba palabras. Me cubrí la boca con una mano. Él dio un paso hacia mí. Me dijo que entendía por qué lo había entregado, que no venía a reclamar nada, que solo deseaba conocerme, que había localizado a su padre hacía unos meses, pero que aquel hombre estaba destruido, que nunca supo quererlo, que estaba perdido entre el alcohol y la pena, que al darse cuenta de eso, quiso buscarme, quiso saber si seguía viva, si me encontraba bien, y no era así. Me había hallado dormida en un banco del parque. Contó que no soportaba verme en ese estado, que en cuanto supo lo que me había pasado, mandó a su asistente a encontrarme de inmediato, que me llevó a ese hotel porque no soportaba la idea de imaginarme sola en la calle, que no importaba el pasado, que ahora estaba aquí. Ya no pude resistir, lloré como no lo hacía desde mi juventud. Me cubrí el rostro con ambas manos, no me importó que me viera. No me importó nada, solo lloraba. Se me desbordaban lágrimas que parecían brotar de cada rincón de mi ser. Lágrimas viejas, retenidas, pesadas. Me aseguró que no tenía por qué pedirme perdón, pero yo le pedí disculpas igual, por haberlo abandonado, por no haberlo buscado, por no haber tenido la fuerza de resistir, por haber sentido miedo, por no haber sido mejor. Él me tomó de las manos. Me dijo que lo entendía, que a los 18 uno no sabe nada, que había leído mi historia, había investigado mi vida. Sabía que había criado sola a mis otros hijos. Sabía que su padre me había dejado. Sabía que había trabajado sin descanso. Sabía que ya no me quedaba nada. Me dijo que no venía a juzgarme, que estaba ahí porque quería verme, porque quería abrazarme, y así lo hizo. Me abrazó. Su cuerpo era fuerte, alto, pero me sostuvo como si fuera algo frágil, y en ese abrazo sentí que se cerraba una herida que había estado abierta por 20 años, una herida que jamás supe cómo curar, una herida que dolía en silencio cada vez que escuchaba el llanto de un bebé, cada vez que veía a un niño reír en el parque, cada vez que soñaba con una vida que no fue. Ahí estábamos, madre e hijo, perdidos y encontrados, dos desconocidos con la misma sangre, el mismo origen, el mismo dolor. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el mundo no era tan cruel como lo creía. Después del abrazo, nos sentamos frente a frente en un rincón del salón, donde el sol entraba suave sobre los muebles de madera clara. Él pidió 2 cafés. No alzó la voz ni llamó a nadie. Solo presionó un pequeño botón en la mesa junto al sofá. Todo en ese lugar funcionaba, de una forma que me era ajena. Me sentía como si hubiera cruzado una puerta invisible hacia otra vida. Y él, mi hijo, era el puente entre esos 2 mundos. El mundo que viví y el que jamás imaginé posible. Me dijo que su nombre era Alexei, un hombre fuerte, elegante, diferente, al que había soñado en secreto cuando aún lo llevaba dentro. Nunca se lo confesé a nadie, pero en mi corazón lo llamaba Misa, como mi abuelo. Durante meses después de darlo en adopción, soñaba con ese nombre, con esos ojos, con esa sonrisa inventada. Y ahora, frente a mí, estaba un hombre real, con su propia vida, con una historia que yo desconocía, con un nombre diferente, pero con una mirada que reconocí sin esfuerzo. Era mi hijo, aunque no lo hubiera criado, era mío, aunque el tiempo nos hubiera separado. Me relató su vida con calma,
como si entendiera que yo necesitaba cada fragmento para recomponer los años que se me habían ido. Me platicó que creció en una familia decente, que tuvo una infancia estable y serena, pero que desde pequeño supo que era adoptado. Nunca le ocultaron nada. Le hablaron de mí como una joven que hizo lo que pudo, que no tuvo otra salida, pero en su interior siempre sintió un hueco, una curiosidad incesante, una necesidad urgente de saber más. Al cumplir 20 años, comenzó a buscarme. Primero intentó localizar a su padre biológico. Lo halló en un pueblito, en un estado deplorable. Un hombre acabado, alcohólico, sin hogar ni rumbo. Trató de acercarse, de comprenderlo, pero nunca lograron conectar. Lo único que entendió fue que su padre me había dejado sola, embarazada y sin respaldo. Entonces quiso saber de mí. La búsqueda fue complicada. Nadie tenía información clara. Las autoridades no movieron un dedo. Fue una tía adoptiva quien le ofreció una pista, una dirección vieja, un papel olvidado, un apellido escrito en mitos en Ticeneta, un formulario perdido. Me buscó como quien reconstruye un pasado en ruinas, juntando pedazo por pedazo. Supo que después me casé, que tuve 2 hijos más. Supo que mi esposo también me abandonó. Supo que pasé décadas limpiando casas, lavando ajeno, cuidando niños de otros. Me confesó que al principio dudó en acercarse. Le aterraba lo que pudiera hallar. Temía que no lo reconociera, que lo rechazara. Pero cuando se enteró de que vivía en condiciones precarias, que entregué todo por mis otros 2 hijos, que seguía trabajando a mi edad sin tener nada propio, algo dentro de él se quebró. Me dijo que no era lástima, era algo mucho más hondo, era gratitud. Quería encontrarme, sí, pero también quería cuidarme. Me contó que desde joven forjó su propio camino, que se interesó en los negocios, que luchó duro, que empezó desde abajo, que tuvo suerte, talento y olfato, que primero levantó una pequeña empresa de servicios informáticos, después invirtió en tecnología y luego se expandió. Tenía socios, oficinas en varias ciudades. Vivía bien, pero no era ostentoso. Amaba la discreción y aún así, cuando me vio dormida en un banco, entendió que debía intervenir, que no podía dejarme ahí, que aunque no compartimos su infancia, éramos madre e hijo, y eso no se rompe. Yo lo escuchaba en silencio, tragándome las lágrimas. Sentía una mezcla desgarradora de orgullo, vergüenza, alivio y tristeza. Me costaba mirarlo a los ojos. Él, tan impecable, tan firme, tan lleno de luz. Yo, desgastada, vieja, vacía. Pero él no me miraba con lástima, me miraba con respeto. Me hablaba como si todavía valiera la pena, como si aún tuviera algo que ofrecer. Me preguntó cómo había sido todo desde que lo dejé. Y por primera vez en años, le conté mi historia completa, sin guardarme nada. Le hablé de la pobreza, del miedo, del parto solitario en un hospital helado, del llanto cuando se lo llevaron. Le hablé de cómo me negaron verlo de nuevo, de cómo me mudé para no pisar las calles que compartimos aquellos primeros días. Le conté del trabajo duro, de los hombres que se iban, de las jornadas interminables, de los cumpleaños solitarios. Le narré cómo crié a sus hermanos, cómo di todo, cómo mi vida se volvió una cadena interminable de sacrificios. Y así fue como, pese a todo, acabé en la calle. Cómo mi hija me trató, cómo mi hijo no quiso abrirme la puerta. Le aseguré que no guardaba resentimiento, pero que ya no me quedaban fuerzas. Le confesé que la noche anterior había pensado que tal vez no debía despertar, y él, con una voz tranquila, me dijo que no iba a dejar que volviera a ese lugar, que ya no tenía que suplicar cariño, que estaba a mi lado, que no había llegado tarde, que aún teníamos tiempo. Ahí, en ese salón elegante que parecía sacado de una película, entendí que la vida me ofrecía una segunda oportunidad, no como madre, no como protectora, sino como ser humano, como mujer.
como alguien que merecía más que simplemente sobrevivir. Mi hijo no me lo dijo con discursos largos, me lo expresó con su presencia, con ese café que compartimos, con su manera de mirarme sin reproches, con esos silencios que dejaban espacio para respirar. Me estaba devolviendo algo que había perdido hacía décadas, el derecho a ser cuidada. Y yo, por primera vez, sentí que tal vez podía permitírmelo. Aquella tarde no salimos del salón, no hacía falta. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. Las ventanas permanecían abiertas, dejando pasar el murmullo lejano de la ciudad, pero no nos perturbaba. No eran momentos para hablar deprisa ni mirar el reloj. Eran momentos para contarnos lo que nunca pudimos, para tender un puente entre las vidas que habíamos vivido separados. Me pidió que le contara más sobre mi vida, sobre lo cotidiano, sobre aquello que no quedaba registrado en papeles ni en búsquedas. No quería solo hechos, quería saber cómo había sentido todo, cómo era levantarse sola a las 5 de la mañana, cómo era vivir con la ansiedad de no llegar a fin de mes, cómo era preparar 3 comidas diarias con alimentos justos, cómo era pagar útiles escolares cuando la luz seguía cortada, cómo era tragarme el dolor al ver en los ojos de mis hijos la decepción, cómo era ser madre sola y peor aún, ser mujer sola. Le conté cómo dormía 4 horas por noche durante años, cómo trabajaba en 2 empleos por temporada, cómo pasé 5 años sin comprarme un abrigo nuevo, cómo cuidaba a los hijos de otros mientras los míos crecían solos muchas veces. Le hablé de todo lo que nadie nunca quiso escuchar, de las veces que callé para no preocupar, de las veces que me tragué un grito para no asustar, de las veces que tuve miedo de enfermar porque no podía darme el lujo de parar, y cómo al final mis hijos se alejaron, cómo se acostumbraron a verme fuerte y pensaron que no necesitaba cuidados, ni un espacio, ni ternura. Él me escuchó, no con compasión condescendiente, con respeto, con verdadera atención. No interrumpía, no me corregía, no trataba de justificar a nadie, solo quería saber. Y yo no sabía cuánto necesitaba hablar hasta ese instante. Cuando terminé, fue su turno. Me confesó que a los 16 años ya sabía que no quería trabajar para otros, que vendía aparatos tecnológicos por internet, que reparaba celulares, que aprendió contabilidad en casa porque no podía pagar un curso, que pasaba horas estudiando solo, que no salía de fiesta como los demás, que no tenía padres exigentes, pero que algo dentro de él siempre lo impulsaba hacia adelante. Algo que no podía explicar, algo que después entendería como una forma de sobrevivir. A los 24 ya tenía su primera empresa legalmente constituida. Era una niña, asustada. Se endeudó, trabajó incansablemente, pasó noches enteras sin dormir, soportó juntas que fueron un desastre y pérdidas que le arrancaron el alma. Pero aprendió a negociar, a formar equipos, a leer a las personas. Tenía un olfato especial. Se rodeó de gente sabia. Sabía escuchar. Creció sin apurarse, pero tampoco se detenía. Para cuando cumplió 30, ya tenía un nombre hecho. No buscaba ser famosa, pero la fama la encontró. Sus socios la respetaban, sus empleados le tenían cariño. Era joven, pero nadie se atrevía a tratarla como una novata. Se lo había ganado trabajando. No había herencias, no había palancas, no había favores. Todo lo consiguió con disciplina y una determinación callada. Cuando empezó a buscarme, lo hizo por necesidad de alma. Pero al encontrarme, entendió que no era solo una historia suya, que su vida, por más que otros la habían cuidado, venía de mí, de mi decisión de no interrumpir su vida, de mi acto de traerlo al mundo, de mi instinto de confiarlo a otras manos para darle una oportunidad. Me lo dijo sin rodeos. Él era quien era también por mí, aunque yo no la hubiera criado, y por eso quería darme algo de vuelta, lo que fuera, aunque solo fuera un techo donde dormir,
un plato caliente en la mesa y el derecho a respirar en paz. Yo no supe qué decir. No me sentía merecedora de tanto. Le dije que no quería que cargara con una deuda hacia mí. Él negó con la cabeza. Me dijo que no era deuda, era lazo, y que los lazos no se negocian, se honran. Platicamos hasta que la tarde cayó en la noche. Pedimos de cenar a la habitación. Él, con su voz tranquila, pidió 2 platillos sencillos. No me hizo sentir como una visita, me hizo sentir madre. Y por primera vez en mucho tiempo, comí sin prisa, sin contar mentalmente cada peso gastado. Comí como si tuviera derecho a hacerlo, porque él me miraba como si de verdad lo mereciera. Al terminar se ofreció a acompañarme a mi habitación. Caminamos en silencio por el pasillo. Antes de despedirse, tomó mi mano. Me dijo que lo que venía sería diferente, que ya no tendría que regresar al banco del parque, que no me impondría nada, pero que quería estar cerca. Le apreté la mano. No encontraba palabras. Solo sentía algo que hacía siglos no sentía. Calma. Esa noche me dormí sin miedo, sin sobresaltos, sin ese pensamiento oscuro que me venía persiguiendo desde que mi vida se me fue de las manos. Sentí que algo en mí se había sanado. Y aunque el camino adelante seguía incierto, ya no lo enfrentaría sola. Me desperté temprano, antes del amanecer, sin sustos ni angustias. Por primera vez en años, no me dolía la espalda al levantarme. La cama era cómoda, sí, pero no era solo eso. Dormí en paz, y eso, para mí, era algo nuevo. Me quedé un rato sentada en el borde de la cama, con las manos apoyadas en las rodillas, saboreando el silencio sin miedo. Afuera, la ciudad apenas comenzaba a despertar. Las calles seguían envueltas en sombras, los ruidos eran tenues, casi distantes, como si el mundo por fin me concediera un respiro. Me duché sin prisas, el agua caliente caía sobre mí como un abrazo sobre la piel cansada. Me vestí con ropa nueva que alguien había dejado con cuidado doblada en la silla. Todo me quedaba perfecto, no me apretaba nada, no me sobraba nada. Era la primera vez en años que usaba ropa que no había pasado por otras manos, y aún así, sentía que no era digna de ella. Me dirigí al comedor del hotel para desayunar, aunque dudaba si debía hacerlo. Al llegar, una recepcionista me regaló una sonrisa y me condujo hasta una mesa junto a la ventana, como si mi presencia fuera lo más natural del mundo, como si perteneciera a ese lugar. El desayuno era todo un banquete: café recién hecho, panecillos tibios, mantequilla cremosa, frutas frescas, huevos al punto. Comí lentamente, mirando a las personas que entraban y salían, sin que ninguna de ellas conociera mi historia, sin que pudieran imaginar que hacía apenas 2 noches yo dormía en una banca de parque, con una bolsa rota a mis pies. Nadie sabía que mis propios hijos me habían cerrado la puerta en la cara, que no tenía a dónde ir, que me sentía desechada. Después del desayuno, regresé a la habitación sin saber qué hacer, sin tener planes, sin agenda, y, por primera vez en mucho tiempo, esa falta de rumbo no me provocaba ansiedad. Me senté en el sillón junto a la ventana, viendo cómo la ciudad comenzaba a despertar, mientras pensaba en Alexei, en su rostro, en la manera en que me hablaba con respeto, sin tratarme como una carga, ni como una víctima, ni como alguien que necesitara ser rescatada. Me trataba como si yo importara. A media mañana alguien llamó a la puerta. Era él. Entró con una carpeta en la mano y una expresión tranquila. Me dijo que quería mostrarme algo. Nos sentamos juntos y comenzó a desplegar documentos, papeles, planos, fotografías. Eran propiedades, departamentos, casitas, opciones para que pudiera vivir en paz. Me explicó que quería regalarme un lugar, no como un acto de caridad, no como una limosna, sino como un agradecimiento. Me dijo que sabía que yo había vivido siempre para los demás, que había puesto el cuerpo, el alma, los años, y que ya era tiempo de que alguien pensara en mí,
Me sentía abrumada. Cerré la carpeta y le pedí que esperara, que necesitaba contarle algo que me había estado atorando desde hacía 2 días. Algo que no quería que se quedara como un silencio entre nosotros. Le pedí que tuviera paciencia y le conté que cuando supe que estaba embarazada, tenía apenas 18 años. El padre desapareció en cuanto se enteró. Mis padres me dieron la espalda, yo trabajaba limpiando casas ajenas y apenas ganaba lo justo para comer. Dormía en un colchón, en casa de una tía que me miraba con desprecio. No tenía ni para comprar pañales, no tenía apoyo, no tenía valor. Y entonces decidí entregarlo, no porque no lo amara, porque lo amé desde el primer segundo, sino porque tenía miedo de arruinarle la vida sin saber cómo salvarla. Le conté que después de dejarlo lloré semanas enteras, que cada vez que veía un bebé sentía un dolor físico en el pecho, que cada cumpleaños suyo, aunque no supiera la fecha exacta, encendía una vela y pedía perdón en silencio, que cada Navidad lo imaginaba en otra casa, esperando un regalo que yo nunca podría darle, que no hubo un solo día en que no pensara en él. Le pedí perdón, no una sola vez, sino muchas. No esperaba que me entendiera, solo necesitaba que supiera toda la verdad, que mi decisión había sido cobarde, sí, pero también desesperada, y que, me perdonara o no, yo tenía que decirlo. Entonces él, con los ojos vidriosos pero sin soltar, lágrimas, me tomó de la mano y me dijo que ya me había perdonado, que no había nada que perdonar, que cada palabra que le decía solo le confirmaba que yo era una mujer valiente, que había hecho lo que creí correcto, que había sido generosa, que al darlo le había salvado la vida, aunque fuera a costa de romper la mía. Me abrazó de nuevo y ahí, en ese abrazo, entendí que algo nuevo nacía entre nosotros, que ya no éramos solo pasado, que no éramos únicamente madre e hijo por la sangre, sino por elección, que podíamos empezar de nuevo desde ese instante. Y lloré otra vez. No fue por dolor, esta vez fue por alivio. Él me dio la oportunidad de escoger un hogar, un rincón mío donde pudiera vivir en paz. Al principio dudé, me apenaba aceptar algo tan grande. Me sentía chiquita frente a todo eso, pero él no cedió. Me explicó que era su manera de agradecerme la vida, que no podía regresarme los años perdidos, pero sí podía regalarme un presente digno. Y yo, con el alma temblando, acepté. Porque ya no cargaba miedo, porque por primera vez alguien me hacía sentir que valía. La noticia se regó como pólvora, no porque yo la buscara, sino porque él ya no era un desconocido. Mi hijo, Alexei, ese bebé que dejé ir hace tantos años, el mismo hombre que me encontró dormida en una banca y me llevó a un hotel, no solo había salido adelante, era alguien conocido. Daba entrevistas, salía en revistas, aparecía en la tele. Su cara había sido mostrada varias veces en esos programas de finanzas que yo nunca veía, porque siempre me parecían de un mundo que no era para mí. Pero esta vez sí lo era, porque ahí estaba él, sentado frente a una cámara platicando con una periodista elegante, y de pronto, sin aviso, habló de mí. Dijo que había conocido recientemente a su madre biológica, que llevaba años buscándola, que al encontrarla su historia lo había tocado hasta lo más hondo. Dijo que era una mujer fuerte, trabajadora, olvidada por quienes debieron protegerla, y que él no iba a permitir que eso siguiera pasando. No mencionó mi nombre, pero no, hizo falta. Usó palabras que solo los que me conocían entenderían. Habló de la banca, del abandono, del reencuentro. Yo no vi el programa. Fue Alina, una vecina de antes, la primera en llamarme. Luego, otra amiga de la infancia. Y finalmente, mi hija. Ella. La misma que permitió que su esposo me cambiara la chapa. La que no abrió la puerta cuando me quedé afuera. Esa noche me llamó, con la voz hecha un hilo. Me preguntó si era cierto, si ese empresario del que hablaban era mi hijo, si me había encontrado, si me había perdonado, si me había dado todo eso que ahora tenía. No supe qué decir.
Solo respiré profundo y le dije que sí. No gritó, no lloró, no pidió perdón. Solo dijo que quería verme, que quería platicar, que todo había sido un malentendido, que su esposo había actuado solo, que ella no pudo hacer nada, que me extrañaba, que los niños me extrañaban. Luego fue mi hijo menor. Me marcó esa misma semana. Su tono era diferente, más seco, más contenido, pero la intención era la misma. Quería saber si era verdad, si estaba en un departamento nuevo, si ese hombre era realmente mi hijo, si ahora tenía dinero, si necesitaba algo. Dentro de mí sentí un sabor amargo, no porque llamaran, sino porque no lo hicieron antes, porque no fue la noche que dormí en la calle, ni cuando les supliqué ayuda, ni cuando toqué sus puertas. Fue cuando me vieron al lado de alguien exitoso, fue cuando salí en la tele. Les respondí con respeto, no con rencor, pero ya no sentía la urgencia de antes. No necesitaba su aprobación, ni su mirada, ni su culpa. Tenía tranquilidad, tenía un espacio, tenía comida, cama y silencio. Los invité a tomar café, pero esta vez en mi casa. La nueva, un departamento sencillo pero bonito, con muebles nuevos y una cocina amplia donde por fin podía cocinar, sin estar apretada ni con prisas. Cuando llegaron, mis nietos entraron corriendo. Me abrazaron como si nada hubiera pasado, como si todo siguiera igual. Quizá en su inocencia de niños así lo sentían. Me acomodé con ellos en el suelo, les enseñé algunos libros nuevos, les ofrecí unas galletas y por un instante creí que todavía podía ser abuela, aunque fuera solo a ratitos. Más tarde llegaron mis hijos, con miradas de remordimiento y palabras medidas. Me abrazaron. Me dijeron que se alegraban por mí, que siempre supieron que fui una buena madre, que todo lo que hice fue por ellos. Yo asentí con la cabeza. No necesitaba escuchar nada más. No les guardaba rencor. No los rechacé, pero tampoco los abracé con aquella desesperación de antes. Ya no era la madre olvidada suplicando por un sitio. Ahora era una mujer en su hogar, con las ventanas abiertas y una nueva historia en las manos. Después de aquella visita, no venía muy seguido. De vez en cuando un mensaje, una llamada. Pero ya no me dolía el estómago cada vez que no aparecían. Ya no pasaba las noches en vela deseando su atención, porque algo había cambiado para siempre. Ahora me respetaban. Ahora sabían que yo no dependía de ellos, que no podían desecharme como quien tira un abrigo viejo. Y sobre todo, sabían que tenía a alguien más. Un hijo que no reemplazaba a los otros, pero que había llegado para recordarme mi valor, para hacerme sentir vista, para hacerme sentir comprendida. A veces, Alexei y yo salíamos a caminar. Otras, él venía a casa y cocinábamos juntos. Tenía una manera de moverse en la cocina que me hacía recordar a la joven que fui. Observaba todo. Era meticuloso, paciente, y cuando me ofrecía un café, lo hacía como si sirviera a una reina. No hablábamos a diario. No éramos la familia de postal perfecta, pero había entre nosotros algo verdadero. Algo imposible de negar, una especie de pacto silencioso, el de no abandonar, el de no callar, el de decir con gestos pequeños que aunque el mundo nos haya golpeado, aún quedaba ternura. Y eso bastaba para empezar de nuevo. Volví por última vez al hotel donde me había quedado aquellos primeros días. No fue como al principio, cuando la incertidumbre me hacía sentir que todo era prestado, y caminaba casi de puntillas. Esta vez entré segura, con la cabeza en alto, sin bajar la mirada. Iba acompañada de Alexei, mi hijo, y sabíamos que era el final de una etapa bonita, una que me dio descanso. Pero también sabíamos que era momento de algo más, de tener un sitio mío, un lugar donde llevar mis propias llaves en el bolsillo, mis propias tazas,
mis propias toallas para Lava, una casa donde pudiera sentarme junto a la ventana sin miedo de ser echada. Ese día me llevó a conocer el departamento. No era el más grande ni el más lujoso, pero era perfecto. 2 recámaras, una cocina con buena luz, una sala amplia con una ventana que daba a un parque lleno de árboles. Todo olía a nuevo, recién pintado, pero ya se sentía como un hogar. Alexei lo había amueblado con un gusto sencillo, sin lujos, pero lleno de detalles que hablaban de cariño. Había una alfombra azul que, según él, le recordaba al mar, un mar que yo nunca había visto, pero que, de algún modo, ahora sentía cercano. Sobre la mesa del comedor había una carta escrita a mano. Era de él. Decía que esperaba que ese lugar me diera felicidad, que cada rincón de ese departamento era un símbolo de lo que sentía por mí. Gratitud, respeto, cariño. Me decía que no trataba de compensar el pasado, sino de construir algo nuevo conmigo, que no me debía nada, pero que deseaba darme todo lo que estuviera en sus manos. No supe cómo leer esas palabras sin romperme en llanto. Las repasé una y otra vez, como si mi corazón no pudiera aceptar que alguien me hablara con tanto amor y tanta certeza. Las guardé en el cajón de la mesita al lado de la cama. A veces todavía las saco para leerlas. El primer día que pasé sola en el nuevo departamento fue una experiencia extraña. No tenía que pedir permiso para abrir la ventana, ni preguntar si podía utilizar la cocina. No tenía que encender la luz con el temor de incomodar a alguien. Todo era mío. El silencio era mío. El espacio era mío. Podía dejar mis zapatos junto a la puerta sin que nadie los moviera del lugar. Podía dormir dejando la puerta abierta. Podía tener la televisión encendida sin dar explicaciones a nadie. Al principio se sentía raro, pero poco a poco se volvió algo natural, como ese abrigo que uno guarda durante años y, al ponérselo de nuevo, descubre que todavía le queda perfecto. Alexei venía con frecuencia. No todos los días, pero sí de forma constante. A veces me traía flores, otras veces una bolsa de frutas, un libro. Cosas sencillas, pero cargadas de intención. Una tarde apareció con una cafetera nueva diciendo que ya era momento de que disfrutara de un buen café, no esa agua insípida que solía preparar en mi termo viejo. Me reí, y desde ese día el sabor de mi café cambió. Comencé a organizar mis cosas con cariño. Coloqué fotos en portarretratos, algunas antiguas, otras recientes. Limpié los armarios, doblé cada prenda con esmero. Fui decorando poco a poco, no con lujos, sino con memorias. Bordé cortinas, compré una lámpara de luz cálida. Colgué un espejo en el pasillo. Por primera vez en décadas, hice todo eso sin dolor de espalda, sin prisas, sin esa angustia en la garganta de quien sabe que nada le pertenece de verdad. Con el tiempo, hasta empecé a disfrutar los pequeños placeres. Cocinar para mí misma, pasear sola por el parque, sentarme en la terraza bajo una manta, ver una película de principio a fin sin tener que interrumpirla 1000 veces. Me di cuenta de que no necesitaba mucho para ser feliz, solo necesitaba sentirme segura, saber que no era un estorbo en la vida de nadie. Una tarde, Alexei me llevó a conocer su oficina. Me presentó como su madre, no como una mujer a la que ayuda, no como una historia triste, no como alguien que inspira compasión. Me presentó con orgullo. Vi el respeto en los ojos de sus compañeros. Vi sus miradas de sorpresa, como si hubieran oído hablar de mí, pero no me imaginaran así. No me importó. Yo me sentía llena. Lo observaba moverse, entre escritorios, atender llamadas, dar indicaciones. Y yo, desde un rincón, entendí que ese hombre había salido de mí, que de alguna manera algo de mi fuerza, de mi terquedad, de mi forma de resistir, había llegado hasta él. Ese día, al volver a casa, me dijo algo que se me quedó grabado.
que quería que supiera que nunca más estaría sola, que si alguna vez me sentía perdida, cansada o asustada, no debía guardar silencio, que él estaría allí, que no tenía que ganarme su cariño, que no debía temer pedir, que para él yo ya era suficiente solo por existir. Lloré, porque no estaba acostumbrada a que me dijeran eso, porque toda mi vida sentí que debía demostrar mi valor, como madre, como mujer, como trabajadora, siempre dando, siempre esforzándome, y ahora simplemente por ser, me amaban, me cuidaban, me elegían. Esa noche dormí con la ventana abierta. Escuché los ruidos del barrio, las ramas mecidas por el viento, algún coche a lo lejos, algún perro ladrando. Ninguno de esos sonidos me alteró. Estaba en casa, mi casa, y por primera vez entendí que ya no tenía que sobrevivir. Ahora por fin podía vivir. Habían transcurrido varias semanas desde que me instalé en el nuevo departamento. Días sencillos, serenos, como una manta cálida en pleno invierno. Un tipo de días que antes me parecían inalcanzables. Me despertaba temprano, por costumbre, pero ya sin esa prisa punzante. Preparaba mi desayuno, acomodaba todo con calma, caminaba por el lugar sintiéndome al fin donde debía estar. No tenía que preocuparme por el turno en el baño ni calcular alquileres compartidos. Disponía de mis propios horarios, de mi propio ritmo. Sentía que todo en casa tenía un lugar elegido con amor, no impuesto por necesidad. Los domingos se transformaron en algo especial. Alexei venía de visita. Siempre traía algo, pan calientito, flores en tonos suaves o un libro que pensaba me iba a encantar. Comíamos juntos, platicábamos sin prisas. A veces él cocinaba. Le gustaba preparar recetas que había aprendido viajando. Me fascinaba verlo, adueñarse de mi cocina como si fuera suya. Su compañía era ligera, sin aplastar. Sabía cuándo guardar silencio, cuándo hacer una pregunta, cuándo simplemente estar. Una tarde de domingo me propuso invitar a mis otros hijos a cenar. Me dijo que ya era hora de sanar, de conversar como familia. Me miró despacio, cuidando no herirme con su propuesta. Yo le respondí que sí, que ya no guardaba rencores, que solo deseaba que todo estuviera en paz. No necesitaba explicaciones, solo presencia. Preparamos juntos la cena. Pusimos la mesa con cariño. Compramos una botella de vino. Cociné mis platos favoritos: arroz con verduras, pollo al horno, una tarta de manzana. A las 8 en punto sonó el timbre. Primero llegó mi hija. Venía de la mano de los niños, me abrazó sin palabras. Se le notaba incómoda, pero no distante. Los pequeños corrieron a la cocina, emocionados de estar en un hogar que olía a comida casera. Después llegó mi hijo menor, acompañado de su pareja. Fue más reservado, pero respetuoso. Me saludó, con un beso en la mejilla, me dijo que el departamento estaba bonito. Yo sonreí sin esfuerzo. La cena transcurrió tranquila. Charlamos sobre el clima, la escuela, las películas. Nadie mencionó el pasado. Nadie sacó a flote aquella noche en que me dejaron sola. No era necesario. El silencio hablaba su propio idioma, y a mí me bastaba con eso, con su presencia, con sus miradas sinceras, con que vieran que sigo viva, que sigo siendo su madre. Alexei fue el lazo invisible que nos unió. No forzó nada, no se impuso, pero su sola presencia acomodaba algo entre nosotros, como si todos comprendieran que él me sostuvo cuando ellos no pudieron, como si recordaran de alguna forma que yo no era solo un nombre olvidado, sino una mujer de carne y hueso, una persona con historia, con heridas, con vida. Al final de la noche, mi hija me ayudó a lavar los trastes. Me contó que pensaba regresar a la universidad, que quería trabajar, que ya no quería depender de su esposo. Me habló de cosas pequeñas que antes nunca compartía. Yo la escuché, no como madre que da consejos,
sino como mujer que sabe lo que cuesta levantarse cuando la vida te derriba. Me dijo que me admiraba, que ahora entendía todo lo que había hecho por ellos, que antes no lo veía, pero ahora sí. La abracé, no tanto por sus palabras, sino por todo lo que callaba. Mi hijo menor me preguntó si necesitaba algo. Le respondí que no, que estaba bien, que gracias. Un gracias que no dolía, un gracias de verdad. ¿Por qué? Porque por primera vez era verdad. Todo estaba bien. Cuando se marcharon, la casa quedó envuelta en un silencio sereno. Alexei me ayudó a recoger lo que sobró de la cena. Me dijo que había sido una buena velada, que a veces las familias tienen que romperse un poco para reencontrarse de nuevas maneras. Asentí, sin tristeza, solo con entendimiento. Esa noche, mientras apagaba las luces y me metía bajo las cobijas, repasé en mi mente todo lo vivido. Pensé en los vacíos, en las grietas, en los silencios que antes me pesaban tanto, y sentí que poco a poco comenzaban a cerrarse, no porque los olvidara, sino porque ahora los reconocía. Me dormí con la sensación de que, al fin, había logrado algo parecido a una familia. No una perfecta, ni tampoco una constante, pero sí una verdadera. Y eso, a mi edad, era casi un milagro. A veces me despierto antes de que amanezca, por esa vieja costumbre de quien ha vivido muchos años al borde del abismo. Me levanto despacito, preparo café en la cafetera nueva que Alexei me regaló y me siento junto a la ventana, envuelta en una cobija, mirando cómo la luz comienza a llenar las calles del barrio. No tengo prisa por salir corriendo. No tengo que preparar desayunos para una familia que no me escucha, ni salir a limpiar casas donde me trataban como si fuera invisible. Ahora, mis mañanas son mías. Mi casa huele a lo que yo cocino. Mis zapatos siguen donde los dejé. Nadie me grita. Nadie me presiona. Nadie me borra. A veces pienso que toda mi vida pasada fue solo un mal sueño, una pesadilla interminable. Pero basta ver mis manos para recordar todo lo que cargaron, limpiaron y sostuvieron. Y ahora, en esta calma que antes me parecía ajena, mis manos finalmente descansan. Alexei viene cada semana. A veces se sienta a leer mientras yo bordo. Otras veces cocinamos juntos. Algunas tardes salimos a caminar por el parque. No solemos hablar del pasado. No es necesario. Se siente en la forma en que me cuida, en cómo me escucha, en su manera de dejarme ser. Es mi hijo, sí, pero también es la primera persona que me vio como mujer, como ser humano, sin pedirme que fuera fuerte todo el tiempo. La carta que me dejó junto con el regalo de este departamento sigue guardada en el buró junto a mi cama. A veces la releo, otras basta con saber que está ahí. Es como un ancla hecha de papel, una prueba de que incluso cuando creí que estaba completamente sola, alguien me buscó, me vio, me eligió. Mis otros hijos me visitan de vez en cuando. Ya no como antes, no con esa frialdad de quien cumple por obligación. Ahora vienen de otra manera. Quizá porque saben que ya no pueden manipularme. Quizá porque se dieron cuenta de que puedo estar bien sin ellos. O quizá porque en el fondo también están sanando sus propias heridas. Ya no espero nada de ellos, y por eso cada pequeño gesto lo recibo sin peso. Un mensaje, una visita breve, una foto de mis nietos. Lo que venga lo acepto, pero no me humillo más, no me explico, no me justifico. Hace poco volví a salir en la televisión. Esta vez no como nota curiosa, sino en un reportaje sobre mujeres mayores que lograron recuperar su autonomía. Me entrevistaron en mi casa. Hablé con serenidad. No adorné nada. Conté la verdad sin dramatizar. Trabajé toda mi vida. Crié hijos sola. Fui echada de mi hogar. Dormí en un banco. Y después, el hijo que di en adopción me encontró y me tendió la mano. No como un héroe,
sino como un hijo que quiso conocer a su madre. Hablé de la dignidad, de lo difícil que es conservarla cuando el mundo entero te empuja a callar. Después del programa, muchas mujeres me escribieron. Algunas compartieron historias parecidas. Otras solo me dieron las gracias por hablar. Una de ellas me dijo que, por primera vez, sintió que no era invisible. Lloré al leer ese mensaje, porque durante años lo que más dolía era no tener a quién contarle lo que una vivía. Hoy no me falta nada, no porque tenga lujos, no tengo joyas, ni coches, ni viajes, pero tengo espacio, tengo respeto, tengo voz. Puedo abrir la puerta de mi casa con mis propias llaves, puedo decir que no, puedo llorar sin esconderme, puedo reír sin culpa. A veces por las noches cierro los ojos recordando aquel banco frío donde dormí una vez, el frío que calaba mis huesos, la tristeza de no saber a dónde ir. Recuerdo el sonido del viento entre los árboles, el dolor en mis pies, el silencio cargado de abandono, y después pienso en el día siguiente, en cómo desperté en una cama, limpia, en cómo un hijo que no conocía pronunció mi nombre. La vida me quitó muchas cosas, pero también me regaló algo que no todas consiguen, la oportunidad de empezar de nuevo. Tarde sí, pero a tiempo. Y ahora, cuando me miro al espejo, ya no veo a una mujer rota. Veo a una madre que sobrevivió, a una mujer que resistió, a alguien que, a pesar de todo, sigue de pie. Y eso, después de una vida entera, es más que suficiente.